Libro 4. Shiti Kanda, sobre la existencia. Vasista dijo: después de exponerte la verdadera naturaleza de la creación del mundo, te explicaré la naturaleza de la existencia de esta ilusión objetiva. Solo mientras persiste la ilusión de este mundo objetivo, percibimos su existencia. De hecho, el mundo de la vigilia es tan real como el que vemos en los sueños, porque no ha sido producido por nadie con ningún instrumento y a partir de ninguna otra cosa. La existencia objetiva se experimenta como un sueño diurno y es esencialmente irreal. Está pintada en el vacío como los colores del arco iris. Es como la niebla que flota en el aire. Desaparece en cuanto intentas tomarla. Algunos filósofos la consideran una sustancia inerte, otros un vacío y otros un agregado de átomos. Rama preguntó: se dice que este universo permanece en estado germinal en el Ser Supremo, para manifestarse de nuevo en cada creación. ¿Cómo es posible esto? ¿Y qué ocurre con los que sostienen estas opiniones? ¿Son considerados iluminados o ignorantes? Imposible existencia del mundo. Vasista respondió: los que dicen que después de la disolución cósmica este universo existe en forma de semilla o estado germinal, tienen una fe tremenda en la realidad del universo. Eso es pura ignorancia, Rama. Es una opinión totalmente falsa que engaña por igual al maestro y al discípulo. La semilla de una planta contiene el árbol futuro, porque tanto la semilla como el árbol son objetos materiales que pueden ser aprendidos por los sentidos y por la mente. Pero lo que está más allá de la mente y de los sentidos, ¿cómo puede ser la semilla de los mundos futuros? En lo que es más sutil que el espacio, ¿cómo puede existir la semilla del universo? ¿Cómo podría el universo surgir del Ser Supremo? ¿Cómo puede brotar algo de la nada? Y si hay algo llamado universo en su interior, en estado germinal, ¿por qué no puede ser visto? ¿Cómo pueden dos cosas contrarias, Brahman y el universo, coexistir? ¿Puede haber oscuridad en el sol? Es adecuado decir que el árbol existe en la semilla, porque ambos tienen formas determinadas. Pero es imposible afirmar que en Brahman existe una forma cósmica objetiva, porque Brahman carece de forma. Por consiguiente, aceptar que hay una relación causal entre Brahman y el mundo es una estupidez. La verdad es que solo existe Brahman, y lo que parece ser el mundo no es algo diferente a Brahman. Si el universo hubiera existido en estado germinal en el absoluto Brahman durante un periodo de disolución cósmica, para que volviera a manifestarse después de su disolución, necesitaría tener una causa accidental. Creer que el universo puede manifestarse sin esa causa accidental es como creer en los hijos de la mujer estéril. La causa fundamental tiene que descubrirse en la verdadera naturaleza del Ser Supremo, que continúa existiendo después del periodo de disolución y procede a sucesivas creaciones tan ilusorias como la primera. Entre el Ser Supremo y el universo no hay ninguna relación de causa y efecto. Millones de universos aparecen en el espacio de la conciencia infinita, o Chidakacha, como motas de polvo que flotan en un rayo de sol. Pero igual que todas esas motas de polvo no pueden verse fuera de ese rayo de luz que las ilumina, los mundos no pueden ser vistos en la conciencia suprema no dual, porque no son diferentes a la conciencia misma. Al final del periodo de disolución cósmica,
surge el creador del universo, que no es otra cosa que memoria. Los pensamientos que surgen de esta memoria construyen la ilusión objetiva del mundo, tan real como un pastel en medio del cielo. La memoria de la que brotan esos pensamientos no tiene bases sólidas, puesto que todas las divinidades del ciclo anterior, como Brahman, han alcanzado la iluminación final. Y si no hay nadie que recuerde, ¿qué memoria puede existir? Por lo tanto, esta memoria que surge en la conciencia, ya proceda de experiencias previas o de otro origen, se manifiesta como mundo. La espontánea manifestación del mundo en la conciencia infinita es lo que se conoce como creación y toma una forma etérea que se le conoce como persona cósmica. Los tres mundos se manifiestan en un átomo diminuto, con todas sus componentes como espacio, tiempo, acción, sustancia, día y noche. En este átomo hay otros átomos en los cuales se manifiestan otros mundos, como la figura existente en un bloque de mármol todavía sin esculpir, que tiene otra figura en su pierna u otra figura en su costado y así sucesivamente hasta el infinito. Esta manifestación existe tanto para el iluminado como para el ignorante. Para el iluminado siempre es Brahman y para el ignorante siempre es el mundo. En el vacío absoluto ves lo que se considera como distancia. En la conciencia infinita ves lo que se considera como creación, que solo es una palabra sin realidad sustancial correspondiente. La única manera de cruzar el colosal océano de la apariencia objetiva es el dominio eficaz de los sentidos. Ningún otro esfuerzo sirve para nada. Cuando uno posee la sabiduría conseguida por el estudio de las Escrituras y la compañía de los sabios, y tiene sus sentidos bajo control, comprende perfectamente la completa inexistencia de todos los objetos de la percepción. Todo esto no es más que mente, querido Rama. Y cuando esto se comprende, la magia de la ilusión objetiva desaparece por completo. Esta mente, con su facultad de pensar, produce lo que conocemos como cuerpo. Si la mente no funciona, no vemos cuerpo alguno. Por tanto, la curación de la enfermedad mental conocida como percepción objetiva es el mejor de los tratamientos posibles. La mente crea la ilusión y produce las ideas de nacimiento y muerte como directo resultado de sus propios pensamientos. Se siente liberada o esclavizada por ellos. Rama preguntó al respecto. Sabio Señor, ten la amabilidad de decirme cómo puede existir en la mente este enorme universo. Vasista respondió con su amabilidad proverbial. Es como los universos creados por los niños en sus juegos, o como las alucinaciones sufridas por el rey Ravana. Te pondré otro ejemplo ilustrativo. Lo que te voy a contar a continuación es la historia del sabio Sukra. Historia de Bhrigu y Sukra. Hace mucho tiempo el sabio Bhrigu estaba realizando severas penitencias en la cumbre de un monte. Mientras permanecía sentado en meditación sin mover un músculo, su hijo Sukra, un joven generoso y correcto, atendía con devota solicitud a sus necesidades. Un día, mientras estaba sentado frente a su padre, el muchacho descubrió en el cielo una hermosa ninfa alada, y su mente ardió en deseos hacia ella. Cuando ella vio al joven, también se sintió atraída por él. Arrebatado de amor por la ninfa, Sukra cerró sus ojos y la persiguió mentalmente. Subió al cielo y vio a los seres celestiales, a los dioses y a sus esposas, rodeados por los caballos y elefantes celestiales. También vio al Creador Brahman.
y a las otras divinidades que gobiernan este mundo, junto a los seres perfectos llamados Siddhas. Escuchó la música celestial y contempló los hermosos jardines divinos. Y finalmente vio al Rey del Cielo, el propio Indra, sentado con gran majestad y rodeado de ninfas de incomparable belleza. Shukra saludó respetuosamente a Indra, que le invitó a acercarse al trono y a permanecer en el cielo durante una temporada. Shukra aceptó tan maravillosa oferta para estar cerca de su querida ninfa. El joven olvidó por completo su antigua personalidad y los deberes con su padre Bhrigu, que seguía en profunda meditación. Después de estar algún tiempo con Indra, Shukra recorrió el cielo y pronto descubrió el lugar donde estaba la ninfa que vio en la tierra. Cuando se hallaron frente a frente, no pudieron resistir su amor mutuo, pues la característica de la vida en el cielo es la satisfacción de todos los deseos. Shukra deseó que el jardín en donde estaba viendo a la ninfa se hundiese en la oscuridad de la noche, e inmediatamente reinó la oscuridad sobre ellos. Después entró en un lujoso aposento que había en aquellos jardines, y la ninfa le siguió y le dijo abiertamente: «Estoy atormentada de amor por ti. Solo un estúpido puede despreciar el amor, no un sabio como tú. Ni el poder sobre los tres mundos puede compararse con el placer de la compañía de una joven enamorada. Te lo ruego, dame refugio en tu corazón». Diciendo esto, se arrojó sobre su pecho. Shukra pasó con aquella ninfa un periodo de 8 kalpas, recorriendo a su antojo el cielo y sus interminables delicias. Como en el cielo se permanece mientras duran los méritos adquiridos en la vida anterior, después de consumir sus méritos, Shukra y la ninfa cayeron del cielo y sus cuerpos sutiles se transformaron en gotas de rocío, que penetraron en los granos que tomó como alimento un santo brahmana, que introdujo su esencia en su mujer. Shukra nació como hijo suyo y creció en aquella familia brahmánica. La ninfa se transformó en sierva y Shukra tuvo un hijo humano con ella. Sentía un inmenso amor por aquel hijo, pero las penas y preocupaciones le condujeron a una amarga vejez y a una muerte triste y prematura. A causa de ello, en su siguiente nacimiento, Shukra fue el rey y falleció después de una vida santa y austera. En el siguiente nacimiento fue un hombre santo, y así fue pasando de un cuerpo a otro y recorriendo todo tipo de destinos hasta que le tocó convertirse en un asceta, que practicaba severas penitencias a la orilla de un río. Todo esto lo contemplaba mientras seguía sentado junto a su padre. Entretanto, la traviesa mente producía escenas tras escenas de vidas sucesivas, con los nacimientos y muertes correspondientes, subiendo al cielo y bajando de nuevo a la tierra y practicando la apacible vida del eremita. Estaba tan sugestionado por todo esto que lo tomó como algo verdadero. El cuerpo, atormentado por todas las inclemencias del tiempo, había quedado reducido a una piel reseca sobre un montón de huesos. Daba miedo verlo, pero no fue devorado por las bestias salvajes porque se había mantenido quieto enfrente del sabio Bhrigu, que seguía sumido en profunda meditación, y porque el propio Shukra estaba dotado de gran fuerza psíquica por la práctica de intensas disciplinas yógicas. Después de 100 años celestiales de contemplación, el sabio Bhrigu se levantó de su asiento. No vio a su hijo Shukra frente a él, sino aquel cuerpo seco de aspecto repugnante y lleno de gusanos que entraban por los agujeros de sus ojos y se habían extendido rápidamente por todo el cuerpo. Profundamente afectado por lo que estaba viendo y sin reflexionar sobre el verdadero curso de los acontecimientos, Bhrigu sintió una gran rabia
y maldijo al tiempo que había provocado la terrible muerte y descomposición de su hijo. El tiempo se acercó al sabio en forma humana. El tiempo lleva siempre una espada en la mano y un lazo en la otra, y porta una armadura impenetrable. Tiene 6 brazos y 6 caras, y siempre va rodeado de una multitud de criados y mensajeros. Las llamas de la destrucción que emanan de su cuerpo y las armas que sujeta en sus manos le dan un aspecto fulgurante y temible. Discurso de Kala. Con voz tranquila y sin ninguna alteración, el tiempo se dirigió a Brigu. ¿Cómo es que un hombre tan sabio como tú se comporta de un modo tan incorrecto y agresivo? Los sabios no se molestan cuando son ofendidos. Y sin embargo, tú has perdido el control de tu mente cuando nadie te ha ofendido personalmente. Te saludo porque eres una persona amable por naturaleza y admiro muy sinceramente a los hombres de correcto comportamiento, aunque en este caso no merecerías mis palabras. No derroches tus méritos en inútiles maldiciones contra mí. Debes saber que yo no puedo ser afectado ni siquiera por el fuego de la disolución cósmica. Qué ingenuo eres si pretendes destruirme con una simple maldición. Yo soy el tiempo, Kala, y mi misión es destruir a todos los seres, incluso a los dioses que presiden el universo. Soy el gran consumidor y tú eres mi alimento. Así está ordenado por naturaleza. Esta relación no se basa en atracciones ni repulsiones mutuas. El fuego lanza hacia arriba su llama por su propia naturaleza. Del mismo modo, el alimento busca a su consumidor y los sujetos creados buscan su propio fin. Esto es lo que ha sido ordenado por el Señor Shiva, el ser que habita como ser en todos nosotros. En la visión pura no hay agentes ni experienciador, pero en una visión impura que ve la división, parece existir tal diferencia entre el sujeto y el objeto. Tú eres un conocedor de la verdad y sabes que en este mundo no hay agente ni seres inactivos. Las criaturas aparecen y desaparecen como las flores del bosque. Su creación no es más que una conjetura que se atribuye al tiempo, yo, Kala. Tanto puedo ser considerado real como irreal, porque cuando se agita la superficie de un lago, el reflejo de la luna parece agitarse sobre ella, y eso puede considerarse verdadero desde un punto de vista y falso desde otro, como ocurre conmigo. No des rienda suelta a tu cólera, querido sabio, pues ese es con toda seguridad el camino desastroso, porque lo que tiene que ser será, y nadie puede impedirlo. Comprende esta gran verdad. No actúes por vanidad ni por deseos egoístas. Estamos naturalmente inclinados a cumplir nuestras funciones naturales. Esa es la naturaleza de los sabios. Los sabios hacen lo que tienen que hacer permaneciendo sin ego y sin egoísmo, como si vivieran siempre en un sueño profundo. Jamás debes violar esta ley. ¿Dónde está tu sabiduría, tu grandeza y tu entereza moral? Si conoces el camino de los benditos, ¿por qué actúas como un loco? Sabes con toda certeza que la fruta madura cae por su propio peso. ¿Por qué finges ignorarlo e intentas maldecirme? Sabes también que todos tenemos 2 cuerpos, uno físico y otro mental. El cuerpo físico es insentiente y busca su propia destrucción. La mente también es finita, pero está sujeta a un orden diferente. En este momento, tienes la mente perturbada por el dolor y la cólera. La mente hace bailar al cuerpo al son que prefiere, produciendo en él múltiples cambios como el niño que juega con un puñado de barro. Solo las acciones de la mente pueden considerarse acciones.
Sus pensamientos causan la esclavitud y su purificación se considera la liberación. Es la mente la que crea el cuerpo y todos sus miembros, tanto en los seres conscientes como en los inconscientes. Toda esta diversidad sin fin no es otra cosa que mente. La mente se conoce como Buddhi en su función de determinación y como Ahankara en su función de identificación. El cuerpo físico solo es materia física, pero la mente lo considera de su propiedad. Sin embargo, cuando la mente se vuelve hacia la verdad, abandona su identificación con el cuerpo y alcanza al Ser Supremo, el Atman. Mientras estabas meditando a la orilla del río, tu hijo marchó muy lejos de aquí. Empujado por sus propias fantasías, dejó aquí su cuerpo que era hijo de Brigu y subió a los cielos a disfrutar con las ninfas celestiales. Cuando consumió sus méritos en tales placeres, volvió a la tierra como fruta madura, acompañado de su querida ninfa. Tuvo que abandonar su cuerpo celeste en el cielo y cayó a la tierra para nacer con otro cuerpo físico. Sufrió diversas reencarnaciones y fue sucesivamente un hijo de Brahmana, un rey, un pescador, un cisne, de nuevo un rey, un gran yogi con poderes psíquicos, un semidios celeste, el hijo de un sabio, y luego a causa de sus malos actos, un cazador. Después fue un gusano y una planta, un mono, un bambú, un ciervo en China, una serpiente, un pájaro y de nuevo un semidios. Y ahora es el hijo de otro brahmana, llamada Vasudeva. Es muy instruido en las escrituras y en este momento se encuentra haciendo severas penitencias en la ribera del río Samanga, en el mismo lugar en donde tú estabas en meditación. Ciertamente consternado y un poco avergonzado por las palabras de Kala, el sabio Brigu ascendió al estado de sabiduría para conocer la vida de su hijo. En un instante, vio en su propia mente la historia completa de las reencarnaciones de su hijo. Muy sorprendido por lo que estaba viendo, volvió a su propio cuerpo. Completamente superado el apego hacia su hijo, Brigu dijo a Kala: Señor, tú conoces perfectamente el pasado, el presente y el futuro, mientras que nosotros tenemos un conocimiento muy limitado de la realidad. Este mundo ilusorio, que parece real a pesar de ser irreal, confunde a los hombres más sabios. Solo tú conoces la verdadera forma de los fantasmas creados por la mente. Mi hijo no ha muerto, y sin embargo, al ver aquel cuerpo tan degradado y horrible, caí en una gran agitación de ánimo. Pensé que mi hijo había sido apartado de mí antes de que le llegara su hora. Señor, aunque como conocedores de la verdad comprendemos el curso de los acontecimientos terrenales, seguimos afectados por la pena y la alegría y nos sentimos felices o desgraciados. La cólera impulsa al hombre a hacer lo que no debe, y la paciencia le aconseja hacer lo que es debido. Mientras exista la ilusión de la existencia objetiva, existe la distinción entre las acciones buenas y las malas. Es inútil que nos aflijamos por una función natural que produce la muerte aparente de los seres vivos. Por tu gracia, he visto a mi hijo de nuevo y comprendo que el cuerpo solo es mente y que es esta mente la que produce la percepción objetiva del mundo. Poder de la mente. El tiempo le respondió: Ahora has hablado bien, honrado sabio. Verdaderamente el cuerpo solo es mente. Como el alfarero fabrica sus vasijas, la mente crea el cuerpo con su mero pensamiento. Luego crea nuevos cuerpos y lleva a la destrucción a los que existen. Y todo esto lo hace con su mera voluntad. De este modo, produce la ilusión de un cuerpo en ella misma.
Pero el hombre ignorante, dotado de una visión física grosera, ve el cuerpo físico como algo diferente e independiente de la mente. Los tres mundos de la vigilia, el sueño onírico y el sueño profundo, no son otra cosa que la expresión de las facultades de la mente, que no puede considerarse real ni irreal. La mente condiciona por la percepción de la diversidad objetiva y solo ve esta diversidad objetiva. La mente misma se ve involucrada en esta ilusión objetiva, manteniendo incontables ideas sobre ella misma, como ser feliz o desgraciado, estar sano o enfermo, cuerdo o loco. Cuando se comprende que todo esto solo es una falsa creación de la mente, la paz suprema brota en nuestra conciencia en ese momento. La mente solo piensa, yo soy el que soy. La mente es como un vasto océano lleno de incontables criaturas, en cuya superficie suben y bajan olas de diferentes tamaños. La pequeña ola piensa que es pequeña. La grande piensa que es grande. La que es deshecha por el viento piensa que ha sido destruida. Una piensa que es caliente y otra que es fría. Pero todas las olas no son más que agua del océano. Lo cierto es que no hay ninguna ola, solo el océano existe. Pero también es verdad que hay olas, aunque no son algo independiente del océano. Del mismo modo, lo único que existe en el absoluto Brahman, puesto que es omnipotente, la expresión natural de su poder infinito se manifiesta como la infinita diversidad del universo. La diversidad no tiene existencia real, excepto en nuestra propia imaginación. Establecido en la verdad, debes pensar todo esto. Es el Brahman absoluto. Arroja fuera de ti el resto de las ideas. No sirven para nada. Así como las olas no son diferentes del océano, las cosas no son distintas de Brahman. Del mismo modo que el gran árbol permanece potencialmente oculto en la semilla, el universo entero existe para siempre en Brahman. Como el multicolor arco iris solo es producido por la luz del sol. Toda esta diversidad objetiva solo se ve en Brahman y por Brahman, es decir, por la conciencia y en la conciencia. Igual que la inerte tela de araña ha sido segregada por una araña viva y sentiente, este inconsciente mundo subjetivo ha brotado de la conciencia infinita. Del mismo modo que el gusano de seda teje su capullo para envolverse a sí mismo y quedar sujeto en su interior, el ser infinito imagina este universo para caer preso en sus redes. Igual que el elefante podría romper sin esfuerzo alguno el lazo que lo ata al poste, el ser puede liberarse a sí mismo de la imaginaria esclavitud casi sin esfuerzo, porque el ser solo es lo que cree que es. Para el Señor no hay esclavitud ni liberación. No sé cómo se han producido estas ideas de esclavitud y de liberación. Lo único que se ve es el ser infinito, como lo eterno queda velado por lo transitorio. Y esta es precisamente la gran maravilla que llamamos Maya. En el momento en que una mente se manifiesta en la conciencia infinita, surge la noción de diversidad y comienzan a existir los objetos. A causa de ello, en el universo parece que existen diferentes deidades e innumerables especies creadas, unas de larga vida y otras efímeras, unas pequeñas y otras grandes, unas felices y otras desgraciadas. Pero todos estos seres vivos solo son ideas de la conciencia infinita. Unos se creen ignorantes y están esclavizados. Otros se creen libres de esta ignorancia y son liberados. Los dioses, los demonios y los seres vivos no son diferentes de este océano cósmico de conciencia que se conoce como Brahman. Esa es la verdad. Todo lo demás es falso.
Esos seres alimentan la falsa idea de ser limitados y asumiendo estos pensamientos impuros, se hunden en la desesperación. Aunque residen eternamente en la conciencia cósmica, mientras se creen separados de Brahman, permanecen en el engaño. Aunque siempre son puros, superponen la impureza sobre ellos mismos. Y esa es la semilla de sus acciones y de sus inevitables consecuencias: felicidad y desgracia, ignorancia e iluminación. Algunos de estos seres son puros, como Vishnu y Shiva. Otros están ligeramente manchados, como los dioses y los hombres. Y otros viven en una pesada ilusión, como los árboles y las plantas. Unos están ciegos de ignorancia, como los gusanos. Otros merodean lejos de la sabiduría, mientras que unos pocos han alcanzado la iluminación, como Brahman, Vishnu y Shiva. Aunque todo es movido por la rueda de la ilusión, cuando uno camina hacia la sabiduría, se redime instantáneamente. Ni los que están firmemente arraigados en la ilusión como los árboles, ni los que han destruido completamente su ilusión como los iluminados, necesitan practicar la investigación que recomiendan las escrituras. Estas han sido escritas por los iluminados para dirigir a los que han despertado del sueño de la ignorancia y su torpeza natural, pero todavía no han alcanzado la emancipación final. Solo la mente experimenta placer y dolor en este mundo, y no el cuerpo material, que no es más que un fruto de la fantasía de la mente, porque el cuerpo físico no existe con independencia de la mente. Tu hijo solo experienció lo que deseaba en su propia mente. Yo no soy responsable de ello. Todos los seres de este mundo realizan aquellas acciones que surgen del depósito de sus propias vásanas. Ningún ser sobrehumano, ni ningún Dios es el causante de su dolor ni de su alegría. Nadie sino ellos mismos es responsable de sus acciones. Ven, vamos a ver a tu hijo, a donde sigue haciendo penitencia después de disfrutar transitoriamente los placeres celestiales. Al decir esto, el tiempo, Kala, tomó a Brigu y se lo llevó lejos de allí. Mientras tanto, el sabio Vasista advirtió que el 8º día estaba llegando a su fin y levantó la reunión como en jornadas anteriores. Al día siguiente continuó, como te venía diciendo. El sabio Brigu y el dios que gobierna el tiempo fueron a la ribera del río Samanga. En cuanto descendieron del monte Mandara, vieron hermosos bosques habitados por los siddhas iluminados, que vivían en medio de poderosos rebaños de elefantes. Vieron igualmente a otros sabios que eran cubiertos de flores por las ninfas celestiales y monjes budistas, que caminaban por el bosque sin hacer el menor ruido. Después descendieron a las llanuras salpicadas de pueblos y ciudades. Pronto llegaron a la ribera del río Samanga. Brigu vio a su propio hijo con otro cuerpo y con una personalidad distinta a la que había tenido anteriormente. Mostraba una actitud tranquila, y aunque estaba meditando profundamente en el destino de los seres vivos, su mente permanecía firme en el ser. El radiante joven parecía haber alcanzado una total quietud de la mente, y el juego de los pensamientos y sus contrarios parecía haber cesado por completo de su interior. Era absolutamente puro, como un cristal que no siente ningún interés por reflejar lo que hay a su alrededor, aunque de hecho lo refleja de modo natural y perfecto. En su mente no existía ningún pensamiento de conseguir un objeto u huir de otro. El tiempo señaló al luminoso muchacho y dijo a Brigu: ahí tienes a tu hijo. Luego saludó a Sukra
y le dijo que se levantara, y éste abrió los ojos. Al ver a los dos seres radiantes que había ante él, les saludó con gran respeto y les invitó a sentarse en una roca. Con palabras muy suaves y dulces les dijo: «Oh seres divinos, soy muy dichoso al poder contemplaros. Por vuestra simple presencia ha desaparecido la ilusión de mi mente, que no había conseguido vencer ni con la ayuda de las escrituras, ni con las penitencias, ni con la sabiduría, ni con el conocimiento. Ni una lluvia de néctar es tan dichosa como la visión de los santos. La tierra se santifica con vuestras pisadas». Reminiscencias de Sucra.